bienvenidos al canal Explorando West Virginia y sus alrededores. ¿Qué fue lo que realmente pasó aquí en la Guerra Civil? ¿Qué condujo al estallido del conflicto más potente que tuvimos aquí en Estados Unidos, en la historia de América del Norte? Una explicación común es que la Guerra Civil se libró por la cuestión moral de la esclavitud. De hecho, fue la economía de la esclavitud y el control político de ese sistema lo central del conflicto. Un tema clave fueron los derechos de los estados. Canadá apoyó a la Confederación. Aunque la mayoría de los canadienses lucharon para el ejército de la Unión, muchos simpatizaban con la Confederación y algunos combatientes confederados se escondían en ciudades canadienses para realizar incursiones fronterizas. ¿Podría la Confederación haber ganado la guerra civil? ¿Ustedes qué creen? Dicho de esta manera lógica, para el norte ganar a la guerra civil tenía que obtener una victoria militar total sobre la Confederación. El sur podría ganar la guerra al obtener su propia victoria militar o simplemente al continuar existiendo, mientras el sur permaneciera fuera de la Unión, estaba ganando. ¿Qué hubiera pasado si el sur hubiera ganado la guerra civil? Primero, el resultado de la victoria del sur podría haber sido otra unión gobernada por los estados del sur, los Estados Unidos de América. Tendría otra capital en Richmond, su prosperidad industriosa se habría detenido y la esclavitud habría permanecido en todos los estados por mucho tiempo. Los soldados confederados lucharon por la esclavitud. De hecho, la mayoría de los soldados confederados no poseían esclavos, por lo tanto no luchó por la esclavitud y la guerra no pudo haber sido por la esclavitud. La lógica es simple y convincente. Las tasas de prosperidad de esclavos entre los soldados confederados revelaron algo sobre la causa de la nación confederada. ¿Qué bando ganó la guerra civil? Y ganó la guerra civil americana. La Unión ganó la guerra civil americana. La guerra terminó efectivamente en abril de 1865, cuando el general confederado Robert E. Lee entregó sus tropas al general de la Unión, Ulysses Grant, en el Palacio de Justicia de Appomattox, en Virginia. ¿Cuál era el apodo del sur? Dixie, un apodo para el sur. Hubo sureños que lucharon por la Unión. En los Estados Unidos, los unionistas del sur eran sureños blancos que vivían en los Estados Confederados de América, que se oponían a la secesión. Muchos lucharon por la Unión durante la Guerra Civil. Estas personas también se conocen como leales del sur, leales a la Unión o leales a Lincoln. Otros nombres para el conflicto incluyen la Guerra Confederada, la Guerra de Buchanan, la Guerra del Señor Lincoln y la Guerra del Señor Lincoln. ¿Había esclavitud en Canadá? La esclavitud misma fue abolida en todas partes del Imperio Británico en 1834. En 1793, el Alto Canadá, ahora Ontario, aprobó la ley contra la esclavitud. La ley liberó a las personas esclavizadas de 25 años o más y declaró ilegal traer personas esclavizadas al Alto de Canadá, que ahorita sería Ontario. Es bastante más fácil aceptar que Canadá no ha perdido una guerra. Si bien su milicia jugó un pequeño papel en la guerra de 1812 contra los Estados Unidos, que terminó en empate, Canadá no envió a sus militares al extranjero en un conflicto toda regla hasta 1899 durante la Segunda Guerra. Más de 50,000 canadienses lucharon en la Guerra Civil de Estados Unidos. La mayoría luchó del lado de la Unión, pero muchos lucharon con los confederados. Las causas principales de la guerra civil: durante casi un siglo, la gente y los políticos de los estados del norte y del sur se enfrentaron por los problemas que finalmente llevaron a la guerra: los intereses económicos, los valores culturales, el poder del gobierno federal para controlar los estados y, lo que es más importante, la esclavitud en la sociedad estadounidense.
La Unión tenía muchas ventajas sobre la Confederación. El norte tenía una población más grande que el sur. La Unión también tenía una economía industrial, mientras que la Confederación tenía una economía basada en la agricultura. La Unión tenía la, la mayoría de los recursos naturales, como carbón, hierro y oro, y también un sistema ferroviario bien desarrollado. El único compromiso que podía haber evitado la guerra para entonces era que los estados del sur renunciaran a la secesión y aceptaran la abolición. La moralidad del compromiso fue y sigue siendo legítimamente cuestionable, pero sin ella probablemente no habría habido unión para defender en la guerra civil. Los confederados tenían la ventaja de poder librar una guerra defensiva en lugar de una ofensiva. Tenían que proteger y preservar sus nuevos límites, pero no tenían que ser los agresores contra la Unión. ¿Y pues, cuáles eran las creencias de la Confederación? La Confederación creía que la supremacía blanca y la esclavitud estaban amenazadas por la elección de noviembre de 1860 del candidato republicano Abraham Lincoln a la presidencia de los Estados Unidos, en una plataforma que se oponía a la expansión de la esclavitud en los territorios occidentales. La Confederación declaró sucesión a los Estados Unidos con los leales estados. Los norteños fueron llamados yanquis y los del sur, la gente del sur, les llamaban rebeldes. A veces estos apodos se acortaron aún más a Yanks y Rips. Al comienzo de la guerra, cada soldado vestía el uniforme que tenía de la milicia de su estado, por lo que los soldados vestían uniformes que no hacían fuego. ¿Por, por qué llamaron a los confederados rebeldes? Los partidarios de la Unión, incluida la mayoría de los unionistas, consideraron y denominaron la guerra civil como la guerra de rebelión y denominaron a los partidarios y soldados confederados como rebeldes. Esto finalmente se dio lugar a la referencia Johnny Rip para referirse a los soldados confederados en conflicto con los soldados confederados fueron llamados rebeldes porque en ese momento la guerra civil estadounidense se conocía como la guerra de la rebelión, como los confederados luchaban contra el propio país en esta rebelión. Durante la guerra civil e incluso después de la guerra llegó a su fin. Yankee era un término utilizado por los sureños para describir a sus rivales del norte o de la Unión en el conflicto después de la guerra. Yankee se usó una vez más para describir a los habitantes de Nueva Inglaterra, donde han sido jugadores importantes de la Unión.
Durante la Guerra Civil Estadounidense, la Unión, también conocida como el Norte, se refería a los Estados Unidos, gobernados por el gobierno federal estadounidense, dirigido por el presidente Abraham Lincoln. El Norte ganó la Guerra Civil. Más de 600,000 hombres fallecieron en la Guerra Civil, más que cualquier otra guerra en la historia de los Estados Unidos. Los estados del sur fueron ocupados por soldados de la Unión, reconstruidos y readmitidos gradualmente en los Estados Unidos, en el transcurso de 20 años difíciles conocidos como la Era de la Reconstrucción, que la gente del norte llamaba a la gente del sur rebeldes. Los soldados confederados fueron llamados rebeldes, los soldados confederados fueron llamados rebeldes, porque en ese momento la guerra civil estadounidense se conocía como la Guerra de la Rebelión. Como los confederados luchaban contra su propio país, en esta rebelión se les llamó rebeldes. ¿Y cómo se llamaban los soldados de la Unión? Norteños. El ejército de la Unión, también conocido como Ejército Federal o Ejército del Norte, fue el ejército que luchó por la Unión, por el norte, durante la Guerra Civil Estadounidense. Y los confederados, Estados Confederados, también llamado Ejército Confederado o simplemente Ejército del Sur, sureños, fue la fuerza militar del este de los Estados Confederados de América, comúnmente conocida como la Confederación, durante la Guerra Civil Estadounidense entre 1861 y 1865, luchando contra los Estados Unidos, fuerzas de los estados, a fin de defender la institución. Ahora la pregunta para ustedes. Entre tantas cosas malas que pasaron aquí, las 9,000 bajas en total, ¿creen que haya fantasmas en estos sitios? ¿Creen que deberíamos venir de noche para ver si podemos encontrar algo? Si creen que es así, pónganlo en los comentarios. Muchas gracias por ver el video y quedarse hasta el final.